Y con esta linda música que nos mete de lleno en un cine, prácticamente, comienza la columna de Andrés Linares, Vida en Sombras. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. me tomo mi tiempo para responder. Es muy viernes, chicos. Es muy viernes, me voy a preguntar cómo estás. Estamos llegando al final de la semana, final de mes. Viste, se juntan todos los finales. Pero estamos bien, y para bien. algunas culturas latinoamericanas también es final de año. Así Mira, que ahora se viene el Huitripantu, así que perfecto, muchos ahí finales, va. sí. Interesante dato. Bueno, sí, nueva entrega, Vida en Sombras, como lo hacemos habitualmente los viernes. Y en esta ocasión venimos con un estreno y una charla que vamos a tener en breve. Llegó a nuestra ciudad después de un recorrido muy importante por otras ciudades del mundo, festivales y eventos cinematográficos muy destacados. Llega el estreno de Para hacer una película solo hace falta un arma, ¿no? Un título más que interesante. No sé si sabían. Con un arma podés hacer una película. Vamos a ver. Sé que es como un cliché eso, ¿no? De que toda película de acción empieza con un tiro, un disparo. Bueno, hay como más atención. Pero no sé si viene el caso. Tiene que ver con eso, si se quiere. Vamos a desentrañar este enigma. Pero este es el título de la película dirigida por Santiago Seín, un nuevo largometraje documental de Santiago. Y bueno, vamos a en breve estar conversando con él. Decimos, llega a el Cineclub Hugo del Carril esta semana, estrenó ayer jueves y hasta el próximo miércoles está disponible en cartelera en diferentes horarios para que podamos asistir a esta hermosa sala y poder ver la película. Pero decíamos, para conocer mucho más sobre el proceso detrás de estas películas y bueno, ver qué reflexiones nos despierta, vamos a conversar con su realizador, ni más ni menos. Estamos en comunicación con Santiago Seín. Él es realizador, guionista, archivista y director del CDA, el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Los saludamos. Santiago, ¿cómo estás? Aquí todo el equipo de Alta Frecuencia te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Santiago, un gusto. Igualmente. Bueno, Santiago, finalmente llegó a la ciudad el estreno de tu nueva película. Para hacer una película solo hace falta un arma. Recién decíamos acá, ¿no? Un título más que evocador. Bueno, que refiere directamente a otro gran cineasta, ¿no? Esta idea de un arma como condición para hacer una película. Pero quería preguntarte, como para arrancar, ¿no?, la charla, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cuál es el punto de partida? Como para quienes nos escuchan también ponerlos en contexto, en situación, ¿no? ¿Cómo nace esta aventura, diría yo, de el rescate y la preservación de las películas que forman parte del corazón de esta nueva producción que tiene que ver con la década de los 60 y los 70 en nuestra Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, el proyecto en realidad no es que siempre fue una película, sino que surge con la aparición de un hallazgo de unos materiales, unas latas con películas, unas cajas también con películas sueltas, no eran todas latas, durante una reforma edilicia en un edificio de la ciudad universitaria. Y bueno, cuando fuimos a rescatar, digamos, eso que estaban por tirar, nos empezamos a dar cuenta de que esos materiales eran importantes, y incluso en algún momento, gracias a un ex docente de la de cine que formó parte del grupo piloto, que fue como el antecedente del departamento de cine de la universidad, nos dimos cuenta de que eso era parte de una cinemateca que había existido en la Escuela de Artes y que
se suponía que todos esos materiales habían sido destruidos, se habían perdido, digamos, había distintas versiones durante la dictadura, porque bueno, el departamento de cine se intervino a fines del 75 más o menos y después directamente se cerró. Y bueno, quedaron los equipos y los materiales ahí guardados. Y había muchas versiones acerca de lo que había pasado sobre eso. Bueno, y lo que entendimos ahí rápidamente que habíamos encontrado una parte, digamos, fragmentos de eso que se pensaba que estaba perdido en su totalidad. Eso, digamos, lo que pudimos ir reconstruyendo y bueno, durante el trabajo de recuperación de esos materiales, que tiene ahí como una complejidad y de la investigación también para contextualizar, tratar de entender quién eran sus autores, bajo qué contexto político y materiales, digamos, habían hecho esas películas, porque no hay tampoco tantos trabajos de investigación sobre esa época en Córdoba. Nos fuimos dando cuenta, bueno, de la importancia del hallazgo y aparecieron algunos materiales que, por lo menos a mí personalmente me sorprendió mucho, tenía políticos, que bueno, sabíamos que se habían hecho documentales etnográficos en la primera época, después cortos de ficción, pero apareció todo un corpus, digamos, de cine político que bueno, que yo lo desconocía, por lo menos en parte, y a partir de esos materiales surgió la idea de contar la historia del hallazgo, intentar retratar un poco el clima de época en Córdoba en esa época, alrededor de la gente que hacía cine, a partir de esos materiales y de algunas historias que íbamos conociendo a medida que hablábamos con la gente, que obteníamos testimonios y documentos también, ¿no? Tu película, yo diría, es multiforme, ¿no? De hecho, está dividida en 3 grandes partes y la segunda parte es, entiendo, la medular, ¿no? En donde vos ponés toda esta recuperación de los materiales hallados. Es como una gran apertura de archivos. Eso es increíble en la película, porque todo eso que se creía perdido, se creía sepultado o se creía absolutamente inaccesible, de repente vuelve a nosotros. Por primera vez, nosotros, quienes no formamos parte de esa época, si se quiere, tenemos ahora la gran posibilidad de ver por primera vez esas imágenes. Las imágenes tienen una potencia abrumadora por momentos. Esto recién lo comentabas vos. Remiten directamente y fueron registradas en una época de gran efervescencia social y política. Estamos hablando desde 1964 a 1974, toda una década de profundas transformaciones y, de grandes utopías también. Entonces, preguntarte cómo trabajaron vos y todo el equipo, por un lado, el guión, cómo se trabajó la organización de estas imágenes, o sea, tanto el guión como el montaje, ¿no? Que es fundamental para esta película, teniendo en cuenta que a veces va desde el ensayo a la crónica y a la microficción, si se quiere. ¿Cómo se trabajó la forma y el montaje de la película? Mira, digamos, tuvo su complejidad por el volumen de los materiales y porque mientras empezamos a trabajar el montaje seguíamos investigando y aparecían datos y efectivamente es un material muy potente y muy bello, y sí, fue primero un desafío trabajar con esa cantidad de imágenes y también que fueron producidas durante una década, donde también Córdoba iba cambiando y el país iba cambiando, de muchas transformaciones y muy rápidas, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural.
y nada, y esa segunda parte que vos comentás, sí, es como una especie de dispositivo narrativo que bueno, fue como una decisión que tomamos y que tiene que ver con unos personajes que nos generan mucha curiosidad y que de alguna manera nos cautivaron, por decirlo. Y estos personajes entendimos de que una parte de los materiales que más nos habían llamado la atención ellos eran los autores. Eran dos franceses que estudiaban cine, que fueron parte de la primera promoción, y un compañero de ellos que era sonidista. Y a este personaje, digamos, el sonidista, lo habíamos visto periódicamente, aparecía en los márgenes, digamos, grabando sonido, porque muchos de los rollos que encontramos son como una especie de material en bruto, digamos, fragmentos, rollos sueltos, no obras terminadas. Y a raíz, bueno, de la curiosidad que nos producía esto y de la particularidad de que sobre todo ese material de cine político no tenía sonido. Y el sonido que habíamos encontrado no podemos recuperarlo porque se conservó muy mal. Todo lo que era soporte magnético, digamos, pues, rollos que son específicamente para guardar sonido, que no sabemos si está el sonido de esa película, pero probablemente sí algo de eso esté. O haya estado, digamos, porque no podíamos recuperarlo. Es un material que se desarmaba cuando lo tocábamos, y a raíz de esa frustración surgió, digamos, como esta idea de pensar qué era lo que se grababa en esa banda de sonido, qué era lo que lo que pensaba ese grupo que hacía cine militante, digamos. Y ya en ese momento teníamos como bastante información acerca de la vida de ellos y la transformación que habían tenido después del Cordobazo, un grupo que hacía mucho cine de ficción y que, sobre todo después del Cordobazo, se empiezan a plantear, hacer un cambio en el tipo de producción y empezar a hacer cine documental y a registrar lo que estaba pasando en Córdoba, que en ese momento, en una época de levantamientos populares, de mucha protesta, del movimiento estudiantil también como muy presente en la calle, y en medio de una dictadura que era la Revolución Argentina. Así que empezamos a trabajar sobre eso y a escribir una especie de diario, que es lo que, digamos, la base de esta segunda parte. Y eso fue, digamos, muy interesante como ejercicio, porque nos permitió trabajar de una manera más creativa, digamos, con esos materiales que teníamos, que eran como diversos y eran fragmentos en general. Y nos dimos cuenta que con esos materiales podíamos llegar a traer a la actualidad el clima de época y sobre todo hacerle justicia a esas obras que habían quedado a medio terminar, digamos, y finalmente construir una película a partir de esos fragmentos. Decías, ¿no? Historias del cine cordobés, historias de un hallazgo, ¿no? La película refleja y da cuenta de las dos cosas. Así que ese doble movimiento es sumamente interesante. Rescatar del olvido, ¿no? La historia de estas películas, de sus autores. Te escuchaba y me surge también la pregunta, ¿qué hacer con todo esto, ¿no? Es como una pregunta que se actualiza cada vez que nos enfrentamos a una película que utiliza archivos. ¿Qué hacer con el pasado, en definitiva, ¿no? Como una pregunta muy general.
sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, de apatía generalizada, de falta de horizonte aparentemente. Cuando uno se enfrenta con esas imágenes, dice, ¿esa fue Córdoba alguna vez? Vos ayer en la primera función, Santiago, decías perderle el miedo a la palabra revolución, por ejemplo, que suena como tan ajena a nosotros, a estas coordenadas de vida que tenemos hoy. Y allí veíamos a un montón de estudiantes de cine que todavía tenían utopías. No sé si te pasa preguntarte eso, o en todo caso, qué reflexión te merece, ¿no? Mira, es algo que transmiten las imágenes, incluso las que no tienen sonido, de una Córdoba muy movilizada, con muchísimas expectativas, y donde la palabra revolución, la palabra socialismo flotaba en el aire, digamos. Sobre todo en las imágenes del año 73, es notable cómo se transmite eso. Y bueno, y un periodo anterior de mucha efervescencia cultural y social que también transmiten las imágenes, ¿no? Inclusive también desde la ficción. Sí, creo que el ejercicio de rescatar esos materiales es más que necesario en esta época. O sea, por un lado, porque vivimos en un país donde no hay políticas de Estado, por lo menos centralizadas, para la preservación del patrimonio audiovisual, y en general vivimos en una época de muchísimo desprecio hacia la cultura y hacia el cine, y de hecho no tenemos una cinemateca nacional, ¿no? O sea, así de grave es el problema que tenemos en Argentina, y por eso se pierde el cine. Pero bueno, también ha habido algo intencional, ¿no?, en borrar de nuestra memoria ese periodo, las obras que se produjeron, las historias, incluso de gente, ¿no? Porque este grupo de estudiantes y de docentes sufrieron en su momento persecuciones políticas, la cárcel, el exilio, incluso la muerte. En la escuela de cine, digamos, lo que era la escuela de artes, en realidad hay muchos estudiantes y docentes todavía desaparecidos. Así de grave, digamos, y es algo que no está saldado. Por eso también estas historias emergen todo el tiempo, ¿no? Uno es como que se encuentra, no sé, a partir de estos hallazgos, de las latas, y vuelven a la luz los cuerpos de gente que en muchos casos ni siquiera sabíamos. Los protagonistas, digamos, de la película, muchos no los conocía, no había escuchado nombrar nunca a ese. Y yo, digamos, fui estudiante de cine, ahora soy docente, digamos, transito por esos mismos lugares que transitaron ellos. Entonces en algún momento fue como muy efectiva esa maniobra, digamos, de hacer desaparecer realmente todo eso. Y creo que también no es casualidad, ¿no? O sea, hay algo de esa Córdoba que se intentó borrar. Pero bueno, eso siempre emerge, ¿no? O sea, ya sea con unas latas de película, como en este caso, o como hace una semana que Lea sigue identificando huesos y encontrando huesos ahí en la cercanía del centro clandestino de La Perla. Digamos, hay algo que no nos deja tranquilos, ¿no? Que se niega sí, a ser olvidado, y bueno, y nada, cualquier ejercicio para traer de nuevo eso de luz, y cualquier ejercicio de memoria creo que es importante, y en este momento, en este contexto, es muy necesario. Y también es esperanzador porque nos hace entender de que hay otro mundo posible, ¿no? claro. Y a mí eso me genera mucha satisfacción, digamos, cuando trabajamos en la memoria desde ese lugar, y sentimos que es importante y necesario, más allá de la película, ¿no? Que Claro. es una obra que hicimos, pero digamos, ahí están los materiales,
y es algo que además trasciende la película porque, bueno, son materiales que en muchos casos los podemos proyectar y los hemos estado proyectando. Seguimos buscando cosas y recuperándolas, y seguimos recuperando historias, ¿no? Santiago, increíble esto que estás diciendo, de verdad nos llama a la reflexión. Para hacer una película solo hace falta un arma. Invitados, invitadas todos los oyentes a ir al Cineclub Municipal durante toda una semana, doble función por día, algunos días solo una función, a no desaprovecharla. Estrenó en Rotterdam a principio de año, después vino a Bafisi, Cosquín, ahora llega a las salas, hay oportunidad de verla como corresponde en una sala, después va al Malva. Bueno, va a seguir recorriendo la película, todo un circuito importante. Agradecerte por esta película, Santiago. Como decías, es rescatar a estos fantasmas materiales, si se quieren, que reclaman todavía nuestra atención. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo de rescate desde el CDA y todo lo que vienen emprendiendo. Sin más, agradecerte y un fuerte abrazo para vos. No, gracias a ustedes por el llamado, por la difusión, y sí, si pueden, vayan a verlo al cine, porque también es una forma de hacer justicia, digamos, a la potencia y la belleza de esas imágenes que en el cine resaltan mucho más. Así es es. el lugar para el que se hicieron, digamos. Absolutamente. Bueno. Así que bueno, un abrazo y gracias por el llamado. Gracias a vos, un abrazo. Gracias, Santiago. Bueno, él fue Santiago Sein. Muy, muy increíble el relato de él. Realmente un trabajo arduo juntar todo el montaje de todos los documentales para que sea una película visible, ¿no? Que te atrape esa hora 46 minutos que dura. Incluso es un poquito más larga, hay que decirlo, hay que ir, dura casi 2 horas, 2 horas y media. Dura la película, está. 2 horas y media. Sí. Pero es un tiempo que de verdad, está bueno decirlo, pero se pasa muy rápido, como solemos decir, porque hay algo que te sumerge en la película, de poder encontrarte con esas películas, valga la redundancia, porque es una película hecha de películas, de fragmentos de películas. Entonces, el desafío es ese, es sumergirse, es dejarse atrapar por esa potencia y nada, es muy llevadera, así que hay que ir. Hay que ir. Muchas gracias, Andrés Linares, por otra entrega sumamente hermosa de esta columna, Vida en Sombras. Te esperamos el viernes que viene, entonces seguramente con otra entrega.